Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Global News a través de la señal de CNP Zulia por IGTV, esta ventana informativa que hemos decidido abrir para vencer la censura. En el día de hoy estaremos tratando un tema bien sensible para los venezolanos. Se trata de los presos políticos. Estaremos actualizando la situación de casos tan emblemáticos como el del diputado Juan Requesens, Roberto Marrero, la situación de reclamo de los familiares que día a día se posan frente al helicoide para saber de sus familias y determinar y preguntar qué ha pasado, qué está pasando con sus familiares que le tienen restringidas sus visitas y probablemente no saben, están a la expectativa de saber cuál es el real estado de salud de sus familiares, quieren saber cómo se encuentran y sobre todo reclamar que se les realice una prueba de PCR, y para eso está ya con nosotros nuestro invitado en el día de hoy. Muy buenas tardes, doctor García, el doctor Joel García, abogado, profesor universitario, defensor de los derechos humanos y miembro de Fundesi, en nombre del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia. Doctor, reciba nuestra más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Leti. Buenas tardes al Colegio Nacional de Periodistas Seccional o Sección Zulia, y buenas tardes a todas las personas que se comunican con nosotros a través de este live. Es un placer estar con ustedes, a sus órdenes para aclarar cualquier duda. No, y para nosotros de verdad que todo un honor que esté acá con nosotros, venciendo la censura y venciendo las dificultades de conexión que hay en Venezuela. Doctor, lo hemos visto llevar la defensa del diputado Juan Requesens. Ya el diputado está registrando 738 días, y esto es la cuenta que día a día, a través de su Twitter, el doctor Juan Requesens lleva. Es una cuenta bien dolorosa. Esta semana fue nuevamente diferida su audiencia, y sobre este caso en particular usted ha hecho bastantes declaraciones, bastante contundentes. Hay una en particular que me llama la atención, que usted ha referido sobre el caso del diputado Requesens, que no se trata, no se puede hablar en este caso de una privación judicial de su libertad, sino de un secuestro. Sobre este caso, ya para entrar en materia e introduciendo el caso y actualizando la situación del diputado Requesens, ¿qué nos puede decir? Sí, mire, este proceso penal, y cuando digo proceso penal que se le lleva al diputado Juan Carlos Requesens y a 16 personas más junto a él, decir ya proceso judicial es forzar el concepto, porque no es un proceso judicial. Usted me pregunta por qué yo siempre lo he llamado que estamos en presencia de un secuestro policial con apariencia de un proceso judicial. ¿Por qué? Los diputados de la República gozan de unos privilegios que no tenemos tú, que no tenemos yo, que no tiene cualquier persona, sino que tienen aquellas personas que representan legítimamente a ese pueblo electoral. El Requesens es diputado por el estado Táchira, fue electo como diputado principal por el estado Táchira. Para que un diputado pueda ser llevado a juicio, es necesario, es requisito sine qua non, que lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, lo establece el Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, es que ese diputado sea pasado a la sala plena, y en la sala plena analizarse si hay méritos para enjuiciarlo. Si la sala considera de que hay méritos, entonces debe convocar al diputado acompañado de su defensa, por supuesto, siempre dándole cabida al derecho a la defensa y escucharnos. Eso no pasó. Además de que, si imagínense ustedes que hubiesen hecho el antejuicio de mérito, deben solicitarle a la Asamblea Nacional, porque él es diputado de esa Asamblea Nacional, el allanamiento de su inmunidad, es decir, que lo despojen de ese privilegio. Tampoco sucedió, sino que se le solicitó a una Asamblea Nacional Constituyente que, sin entrar en detalle, que si es legítima o no,
La Asamblea Nacional Constituyente no tiene esa función. Una Asamblea Nacional Constituyente es única y exclusivamente para redactar un nuevo texto constitucional, no para hacer leyes como hizo la ley contra el odio, no es para allanar inmunidades, y eso lo sabe cualquier estudiante de derecho. Entonces, el diputado Requesén, no habiéndose cumplido con esos requisitos, además, el artículo 200 de la Constitución es muy claro cuando establece que si un diputado es sorprendido en flagrancia cometiendo un hecho punible, que no es el caso de Requesén, porque está siendo procesado por el magnicidio, llamado magnicidio, un hecho que ocurrió el 4 de agosto del año 2018 y él fue detenido el día 7 de agosto, 3 días después, no estamos en flagrancia. Y dice allí en el artículo 200 que en caso de ser sorprendido flagrantemente debe ser conducido y custodiado en su residencia. Tampoco sucedió. Entonces, nada de ello, que son los requisitos que son presupuestos procesales para poderlo enjuiciar, nada de eso sucedió. Y está en las mazmorras del SEBIN, ya más de 2 años allí, en un juicio que es oral, pero no es público como lo establece nuestra ley, sino que es secreto. Han convocado audiencia en estas 2 últimas semanas para burlarse de nosotros, porque la convocan y no trasladan a los detenidos. Y hoy el fiscal general de la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, se atreve a decir que el juicio no se ha realizado porque la defensa ha solicitado el diferimiento. Tamaña mentira de ese hombre que supuestamente debería representar la legalidad y la constitucionalidad en Venezuela, diciendo tamaña mentira. Bueno, este jueves iremos nuevamente a la sede del Palacio de Justicia a enfrentar el proceso, entre comillas, que se le sigue a Juan Carlos Requesén. Imagínese usted. También en sus redes usted ha insistido en hacer otro enfoque del caso Requesén, comparándolo con la situación de Alex Saab. Ha dicho, por ejemplo, ha citado las quejas de Alex Saab, diciendo, bueno, que fue bajado de su avión diplomático, que para ello hicieron uso de una alerta roja, y en contraposición, en el caso del diputado Requesén, dice, bueno, no hubo alerta roja, tampoco hubo orden de aprehensión, ni mucho menos fue capturado en flagrancia. En esta comparación, ¿qué nos podría ampliar? Sí, es que me resulta bastante llamativo, ¿no? Las quejas que Alex Saab hace, igualmente su equipo de abogados. He leído, he seguido con mucho detenimiento lo que ha declarado y ha escrito en estos días Nuevo Herald Baltasar Garzón, que forma parte de su equipo de defensa. Cuando yo escuchaba el relato de Alex Saab, la carta que envió públicamente al primer ministro de Cabo Verde, yo me imaginaba que él estaba preso junto a Marrero, o junto a Requesén, o junto a Demóstenes, que estaban en el SEBIN, o estaba en la DGCIN, o podría estar en la Policía Nacional Bolivariana. Porque ese relato que él daba allí, eso lo viven nuestros presos políticos a diario, y desde hace mucho tiempo, que se bañan con un balde, los nuestros también se bañan con un balde, que los nuestros hay que llevarle el agua potable que ingieren. Si acaso en el SEBIN se bañan en la DGCIN se bañan una vez a la semana. Entonces, cuando yo lo escuchaba a él, yo decía, bueno, claro, él no sabe cómo son nuestras cárceles porque él nunca ha estado en estas cárceles. Nos enteramos ahorita que está preso, que es diplomático venezolano y además que es venezolano. Nosotros no lo sabíamos. Porque un paréntesis aquí, si él es diplomático venezolano, entonces es un funcionario del Estado. Y a tenor de lo que establece la ley contra la corrupción, él no podría contratar con el Estado. Y sabemos que él contrata con el Estado, es el que trae los CLAP. Entonces un funcionario no podría contratar con el CLAP. Entonces, Tarek William Saab, apenas ese hombre, si lo llegaran a dar libertad, tiene que enjuiciarlo aquí, porque está contratando con el Estado. Eso son actos de corrupción. Otra cosa que decía Baltasar Garzón, que en Cabo Verde se viola el debido proceso, que no se le ha permitido, que lo van a extraditar porque es un bloqueo económico, etc. Yo exijo interno del equipo de defensa. Nosotros ejercimos un recurso en agosto 2018. Y a estas alturas, nosotros no tenemos respuesta de esa apelación. Entonces, a ellos le han escuchado cuántos recursos han ejercido, le han escuchado cuánta acción de amparo han ejercido, y van a decir que, bueno, vengan a Venezuela a litigar un caso político, pero que estén de la oposición, para que vean lo que es
y válgame la expresión que es muy venezolana, para que vean la roncha que pasa un litigante venezolano cuando defiende uno de estos casos que ellos consideran políticos, porque ellos mismos los consideran casos políticos y le dan tratamientos especiales. Saludamos a esta hora, se conecta Gustavo Cando, Alex, periodista del Zulia de Boa. Saludos, Gustavo, y a todas las personas que hasta ahora comenta Zuli, usuario, SAP quería estar en una suite 5 estrellas, imagínense ustedes, pero cayó en Cabo Verde. Ahora, ¿cómo van los procesos que lleva sabemos que hay un reclamo por parte de la defensa de muchos presos políticos sobre la situación del sistema judicial, que ya en Venezuela es sumamente lenta. Sin embargo, a raíz de la pandemia, todas las situaciones se han paralizado, como el caso que usted mencionaba, que no hay traslado. ¿Cómo está haciendo usted para llevar a cabo la defensa de sus defendidos? Hablo del caso Requesens, entiendo también que lleva la defensa de Roberto Marrero y otros tantos presos políticos. Desde marzo, con Requesens la última audiencia la tuvimos el 11 de marzo. Con Marrero en diciembre del año 2019. Con Demóstenes del Castillo, con Quijada, perdón, la tuvimos en abril cuando fue detenido y no hemos tenido más otro acto procesal. Por la situación de pandemia, el día 14 de marzo, el equipo de defensa introdujo solicitudes ante todos los tribunales que veíamos con preocupación que estando en estado de pandemia, los centros de reclusión venezolanos los hace una población muy vulnerable ante este virus, que es tan agresivo. Y solicitamos que se analizaran las condiciones, a ver si era posible cambiar la medida privativa de trasladarlo a su residencia, por lo menos bajo vigilancia, pero para evitar un posible contagio. Eso lo hicimos el día 14 de marzo. Hasta esta fecha, ninguna de esas solicitudes ha tenido respuesta. Ninguna. Fuimos sorprendidos la semana antepasada cuando nos convocaron para la audiencia del magnicidio, donde está siendo acusado Juan Carlos Requesens. Bueno, nos sorprendimos, sin embargo, yo he sido una de las personas que me he quejado a través de las redes sociales y donde en cualquier foro que participo, de que la justicia no puede estar paralizada. Porque si le das, si tú flexibilizas para que un salón de belleza pueda abrir, si tú flexibilizas para que un gimnasio pueda abrir, la justicia no se puede paralizar a sabiendas de que tienes personas que están privadas de su libertad y que están esperando por un juicio que los declare o inocentes o que los declare culpables, pero no pueden estar cumpliendo una pena anticipada sin un juicio debido, sin un proceso debido. Acudimos entonces a esta audiencia, sin embargo es un parapeto porque no trasladan a los presos, no están haciendo esas audiencias, ellos saben que no las van a hacer, sin embargo nos convoca, yo creo, porque es que estoy viendo que en la fecha que nos convocan a nosotros, convocan al caso de Citgo, al caso que están llevando de Citgo. Y ese caso sí están realizando la audiencia. Y yo me atrevo a decir, con toda responsabilidad, que es el único juicio que se estará celebrando en toda Venezuela. Entonces pareciera que nos convocan a nosotros como para dar una sensación de normalidad, que no solamente es ese juicio, sino que son varios procesos los que se están llevando. Vamos a ver si este jueves, en verdad, porque la única palabra que me queda, el único objetivo que me queda para yo decirle a ese tribunal, a esa juez, es que es irresponsable. ¿Cómo nos va a convocar y nos dice que vayamos a horas más temprano para exponernos todo un día en la calle, porque ni siquiera nos dejan entrar al Palacio de Justicia? Tenemos que estar en la calle, afuera, parados, esperando que nos permitan el ingreso, exponiéndonos a que nos contagiemos. Entonces, miren, vamos a ver este jueves, pero en verdad la justicia está en confinamiento también. Hubo un caso que fue público, de público conocimiento, que fue la muerte de un preso político, perdón, un preso, no es político, es en el helicoide, era un preso del caso de Walid Macleb, Eric Echegaray, de Macleb. Usted señaló que ese contagio de ese caso particular de Echegaray o de otros que se supone
puede existir como es natural por la agresividad de este virus, se tuvo que haber dado ya sea por otro reo o ya sea por un custodio, porque por visita, por agentes externos, difícilmente esto se pudiera haber producido porque desde marzo están suspendidas las visitas. ¿Cuál es la situación real? Porque sabemos y lo hemos visto también acompañando a las familias de los presos políticos que se encuentran en el SEBIN, se encuentran en el INCOIDE, se encuentran en las distintas sitios de reclusión, reclamando para saber del estado de salud de sus familias, para exigir o pedir que se les haga la prueba de PCR a estos y descartar que sufran o que hayan sido contagiados de COVID. ¿Cómo va ese reclamo, doctor? Fíjense que es lamentable de que el padecimiento que tenía el señor Echegaray fue a través de las redes sociales del diputado Olivares, que manifestó de que él estaba recluido en el Hospital Clínico Universitario a causa de contagio COVID. Hasta este momento, ningún representante, ningún personero del gobierno ha dicho algo, nadie. Entonces, se manejan una serie de especulaciones, pero considerando de que Olivares es una persona seria y que está diciendo, o sea, no se va a aventurar de decir algo que es incierto, y posteriormente conocimos de un audio que es el señor Echegaray pidiéndole a la familia, por favor, que buscara la manera de que fueran atendidos porque se iba a morir. Efectivamente ocurrió. Y además que vimos que tiene que ser contagio de COVID, porque la familia se lo llevó a Maracay. Dígame, el SEBIN permitiendo que a un preso se lo lleven a otra entidad federal, así sin custodia. O sea, eso es mentira, eso no sucede en Venezuela. Sabemos que en Venezuela un juez le da libertad a un preso y el SEBIN le da la verdad, le otorga o le ejecuta la libertad cuando ellos mejor le parezcan. Entonces, él murió de COVID. Y así, bueno, lo hemos corroborado a través de otras fuentes. También sabemos de que en los actuales momentos hay una serie de personas de COVID infectadas en el SEBIN como en la DGCIN y otros en Ramo Verde. Estamos hablando del funcionario Erasmo de la Policía Metropolitana, estamos hablando de varios de los Guevara, Erasmo Bolívar. Hay varios casos, pero que no tenemos un vocero oficial que por lo menos nos diga si es cierto o no. El problema es que es normal que se pudiera contagiar a una persona con este virus, pero por lo menos díganlo en qué condiciones están, porque le crean una zozobra al familiar, le crean una zozobra a todo el mundo y no sabemos a ciencia cierta. El familiar pudiera colaborar con el tratamiento, el familiar pudiera ayudar en muchas cosas, pero es que no dicen nada. Entonces, ¿qué van a esperar? Que eso se propague y hay una mortandad tan grande dentro de esos centros para decir ellos que murieron de infarto, que murieron de cualquier otra causa patológica, pero menos que fueron infectados por COVID. Ese es el problema en Venezuela, que no hay verdad. Y cuando dicen una media verdad, es porque ya no hay otra manera. Sí, estamos conversando con el doctor Joel García. El doctor García se encuentra en la ciudad de Caracas y estamos tratando de solventar ciertos detalles de la conexión. Pero aquí estamos y aquí permanecemos en esta entrevista. Estamos conversando, sobre la situación de los presos políticos y la situación de reclusión. Hubo otro caso, otra denuncia, doctor, que me llamó poderosamente la atención, además por lo grave, por lo dantesco que resulta cuando uno lee, por ejemplo, y esto lo denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones, el hecho de que 2 cadáveres permanecieron durante varios días debajo de un árbol a la intemperie en la cárcel del Dorado. 4 días permanecieron los cadáveres de 2 presos en el Dorado bajo un árbol. Como decía, esto lo denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones, que puso el alerta. Esto es habitual en las cárceles venezolanas. Sabemos de las condiciones de insalubridad que existen, sabemos de la situación de indefensión en la cual se encuentran actualmente todos los presos comunes, presos políticos. Hablamos en esta oportunidad de la población penal. Pero esta situación que denuncia el Observatorio Venezolano de Prisiones
¿Es algo habitual hoy día en Venezuela? Mire, en Venezuela, en nuestros centros penitenciarios, siempre han ocurrido cosas horrorosas y desastrosas. Apenas salen a la luz pública las que son muy, o sea, que no se pueden ocultar. Pero a diario ahí ocurren muertes. Mira, la desnutrición que hay ahorita en nuestras cárceles es bastante grave. A veces salen unos ciertos videos, vemos las condiciones de salubridad en las que se encuentran. En ninguna de las cárceles hay agua potable. Las condiciones sanitarias son horribles y el casi nula atención asistencial que tienen, bueno, eso no existe. Eso que denuncia el Observatorio Venezolano de Prisiones, eso sucede y ha sucedido más de una vez. Lo que pasa es que eso no trasciende a la luz pública, ¿verdad? A menos que alguien denuncie esa situación. Gracias a Dios existen las redes sociales hoy día, porque si no, imagínense, porque ¿a qué este gobierno dice verdad? Fíjense que no nos podemos alegrar por la muerte de nadie. Este es un virus que es bastante, mira, ojalá que tengan la vacuna pronto y que nosotros y la humanidad pueda solventar esta situación. Pero vemos cuántos médicos han muerto, por ejemplo. Ya van más de 66, creo, Claro. decía el gremio médico el día de hoy. Y esos médicos no entran a formar parte de las estadísticas que da el gobierno todos los días. Sin embargo, ayer murió una persona ligada al régimen y pareciera que eso fue un acto de heroico. Señores, hay que no ser tan indolente con esta situación. Entonces, estamos todos en un mismo barco, estamos bajo la misma tormenta, pero no todos, mejor dicho, todos estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Hay unos que como que hay unos muertos que duelen más que otros. Nuestro personal de salud, vemos las condiciones en que se encuentra. Sin embargo, vemos unas fotografías, por ejemplo, del Tribunal Supremo de Justicia y que haciendo una audiencia en X lugar y vemos cómo están todos los funcionarios con aquellos trajes de bioseguridad, hasta, bueno, bonito, parecen unos astronautas. ¿Y por qué nuestros médicos no están así? Todo, mira, aquí ocurren muertes a diario, tanto por violencia, tanto por la infección, por no tener la asistencia sanitaria posible, pero todo eso se calla. Y tú sabes, tú tienes a tu alrededor, o los venezolanos tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos conocidos que han muerto por COVID, pero ellos no forman parte de la estadística. Para mí su registro es muy grande de lo que existe en Venezuela y en todo el mundo, pero más en Venezuela porque manejan todo con oscuridad. Totalmente. Otro caso que también me llamó la atención, si se da cuenta, yo me ocupo decimos stalkearlo, pero en verdad me pongo a revisar las redes sociales de las personas a quien voy a entrevistar, porque me parece que es una forma de conocerlos, de acercarme y poder tratar de ser más asertiva en las preguntas. Usted también destacó y refirió al caso de la detención de los miembros de la Operación Gedeón y refirió que estas personas estaban en total estado de indefensión. Cuando refieren total estado de indefensión, ¿a qué en particular qué quiso decir? ¿A qué refirió? Ok, mire, yo desde el año 2014, desde aquel 12 de febrero, aquella manifestación voluminosa, donde muere Basilda Costa, después Juancho Montoya, después en la noche Robert Rey, por ese caso es enjuiciado Leopoldo López, juicio en el que estuve presente durante todo ese juicio. Yo vengo siguiendo muy de cerca todo esto, además que he representado a muchas personas que están ligadas a la política venezolana, ¿ok? Sin embargo, lo que se está viendo ahora, con el caso Gedeón particularmente, lo que se está viendo con unos controladores aéreos que también fueron detenidos recientemente, desde un tiempo para acá, vamos a hablar desde Gedeón para acá, vimos cómo esto no lo podemos llamar poder judicial, estos ejecutores de las órdenes del poder ejecutivo, vimos cómo cambiaron un giro de 180 grados. Fíjense que antes por lo menos le permitían tener su defensa privada. Perdón, hoy día a ninguno de los que están siendo procesados y entre comillas procesados por el caso Gedeón se les permitió
tener defensa privada o una defensa de su confianza. En el caso particular de Joel García, yo tengo 2 personas, en el caso de Gedeón, con sus familiares solicitaron mi servicio y yo no pude nombrarme como defensor técnico de ninguno de ellos porque no se me ha permitido. En el caso del Contralor Aéreo, Dervis Rodríguez, tampoco se me ha permitido. Y ahí fue peor, porque la juez me vio y prefirió diferir la audiencia para ponerla para un día posterior y no permitirme el ingreso al Palacio de Justicia para que yo no me pudiera nombrar. Entonces vemos cómo ahora cambiaron, entonces no se permite la defensa técnica. Antes por lo menos yo podía denunciar los vicios que hay, pero ahora ¿quién lo denuncia? ¿Acaso un defensor público va a salir a decir que hay vicios en ese proceso? No lo puede decir porque él es un empleado, él es un funcionario del Estado también. En el caso de Gedeón, a ninguno de ellos se le ha permitido. Y fíjense cómo el fiscal general hoy dice que hay 17 personas que admitieron los hechos, es decir, que confesaron y admitieron su responsabilidad. Bajo esas condiciones de coacción en las que se encuentra y haciendo audiencias dentro de la sede del SEBIN, que eso tampoco se había visto, entonces eso le puede llamar debido proceso al fiscal. Esa palabra sobra demasiado. Y en este caso, mira, llegaron a lo último. O sea, ya no hay forma de decir que en Venezuela hay Estado de Derecho, o por lo menos la apariencia de un Estado de Derecho. No lo hay. Es lastimoso, Leti, que yo enseño Derecho en las universidades y que yo tenga que decirle a los estudiantes, mira, lo que estamos viendo es lo que establece la Constitución, lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, pero la realidad es otra. Bueno, sin embargo, eso me da fuerza para seguir enseñando el deber ser y buscar que si llegamos a tener una Venezuela democrática en verdad, una Venezuela de plenas libertades, oye, ese es lo primero que tiene que restituir una verdadera democracia, es el Estado de Derecho. Si en Estado de Derecho, mira, Venezuela no llega a ninguna parte. Y estas violaciones a los derechos tienen que ser bandera, pero para que en lo sucesivo, los niños en edad de escolaridad, liceos y universidades, lo que es hablar de democracia, hablar de libertad y hablar de derechos humanos debe ser obligatorio en todas las pensas de estudio, desde que nos iniciamos a muy corta edad en la escolaridad hasta que nos graduamos, porque vimos cómo perdimos la democracia, cómo perdimos la libertad, cómo se nos violan los derechos humanos, porque el venezolano es muy ignorante en esos 3 aspectos que le estoy nombrando. Así es, saludamos a esta hora, 6 de la tarde, 29 minutos, hora de Venezuela, a Richard Blanco. Saludos, Richard. Comenta hacia usted, doctor García. Saludos en la distancia. El doctor García es un defensor de primera. Sabemos que no hay Estado de Derecho. Lo hacen casos políticos. Me consta su dedicación a los casos que tiene a su cargo. Uno de los, también no hay Estado de Derecho, comenta Zuli. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Déjame saludar a Richard, al diputado Richard Blanco. Muchos saludos, Richard. Richard es víctima también de este régimen. Richard, también siendo diputado de la República, tuvo que huir de Venezuela, está en el exilio. Un diputado con inmunidad parlamentaria que no se le allanó su inmunidad y sin embargo tiene que estar fuera de las fronteras de Venezuela para poder preservar, porque si no estuviera preso, aun cuando él ya estuvo preso por este régimen. Gracias, Richard. Así es, bueno, saludamos igual y agradecemos la participación del diputado. A propósito de esos otros casos, que usted lleva, también está otro caso muy emblemático que es, y lo hemos citado, Roberto Marrero, quien también lleva 512 días en situación, podríamos decir, también de secuestro. En el caso de Roberto Marrero, sucede lo siguiente. El caso de Roberto Marrero es muy particular y es digno de llevarlos a las escuelas de Derecho. Igualmente como tuve la oportunidad de asistir al alcalde Enzo Escano, que lo enjuició la Sala Constitucional. Esos son casos muy particulares para llevarlo a cualquier escuela de Derecho. En el caso de Roberto Marrero es allanado y detenido por una acta policial que elabora un funcionario del SEBIN. Ese funcionario dice que Roberto era colombo venezolano, específicamente la frontera con el estado de Táchira, Cúcuta, estado de Táchira, y allí contrató unos mercenarios y compró armas
y bueno, hizo varias cosas y se identificó como Roberto Marrero, jefe de despacho de Juan Guaidó. Así mismo dice el acta. Y por ese motivo, el Ministerio Público solicitó orden de allanamiento y orden de aprehensión contra Roberto Marrero. Roberto Marrero es allanado en la madrugada del 21 de marzo del año 2019 en presencia de dos fiscales que precisamente están siendo sancionados actualmente por la Comunidad Europea y el Reino Unido. Le colocaron 2 fusiles y una granada. Roberto Marrero así lo declaró aquel mensaje de voz que envió a toda la nación en esa madrugada. Pero lo peor del caso es que ese mismo funcionario que elaboró esa acta policial, nosotros lo tuvimos en la sala de audiencia de juicio. Y la primera pregunta que se le hizo a ese funcionario fue: diga usted fecha, lugar y hora en que se encontraba usted cuando observó o vio o escuchó a Roberto Marrero en Colombia diciendo. Y el funcionario respondió así claro y tajantemente: yo nunca he ido a Colombia. Entonces, la siguiente respuesta es: si usted no estuvo en Colombia, ¿cómo es que usted dice que vio a Roberto Marrero en Colombia? Dice: es que yo no lo vi, eso me lo dictó a mí mi jefe. Me dijo que pusiera eso en un acta policial. Okay. Eso bastó y sobró para que de alguna manera había que interrumpir ese juicio, porque ¿cómo podrían condenar a Roberto Marrero después de esa declaración? ¿Qué hicieron? Destituyeron a la juez y ahora Roberto Marrero está en un limbo jurídico porque no tenemos juez asignado. Roberto Marrero septiembre de esta fecha, no tenemos un juez y a quien hacer una solicitud porque el tribunal está cerrado. Pues. Imagínese usted. Ya aquí sigo con mi lista de preguntas, porque le confieso que hice toda una lista de preguntas para entablar esta conversación con usted. Con Fundesi, que usted también forma parte, y como usted bien ha comentado, que ha llevado ha llevado adelante la defensa de muchos políticos de nuestro país. ¿Qué caso le ha resultado más emblemático? Hablábamos del caso Marrero y el caso Escarano, que fueron así como que dignos de casos de estudio en las universidades, pero a su juicio y de acuerdo a su amplia experiencia como profesor universitario, como miembro de esta organización que se encarga de la defensa de los derechos humanos, ¿qué casos le ha llamado particularmente la atención y que revela que es una evidencia de que en Venezuela no hay Estado de Derecho? Bueno, vamos a verlo desde 2 ámbitos, ¿no? Porque vamos a verlo por un lado cuando represento a la víctima y por otro lado cuando represento al imputado. Como representante de víctimas, tuve el honor, porque verdaderamente es un honor, junto a la doctora Elenis Rodríguez, el doctor Carlos Aponte, asistir a la señora Yené Fría. Yené Fría es la mamá de Basilda Costa. Basilda Costa es ese primer joven que matan el 12 de febrero. Tuve la oportunidad de representarla. Un proceso bastante largo, a mi entender, y así lo he dicho siempre, no están presos ni condenados todos los que debieron estar presos allí. Ahí le salvaron la responsabilidad mucho. Sin embargo, pudimos lograr la condena a 29 años y 6 meses a la persona que disparó esa bala que acabó con la vida de ese joven que precisamente marchaba y protestaba por su madre por no conseguir una cama para operar en el hospitalario público. Me dio de alguna manera, no totalmente, pero por lo menos gracias a los medios de comunicación, porque debemos recordar que fue gracias a los medios de comunicación que hicieron, incluso hubo periodistas que ganaron premios por el reportaje de Basilda Costa, aquellos videos que reconstruyeron los hechos prácticamente, y ahí al gobierno no le quedaba otra, sino que tenía que enjuiciar. Ahí logramos esa condena de 29 años y 6 meses al autor material de ese hecho. Sin embargo, es determinador porque tenemos que ver que ese funcionario, por ser funcionario, es un organismo jerarquizado y subalterno. Entonces, a él le tuvo que haber dado la orden a alguien de acudir a repeler una manifestación cuando el SEBIN no puede estar repeliendo manifestaciones. Se nos queda pendiente todavía ese responsable, quien dio la orden, ese responsable que va más allá arriba, hasta incluso llegar hasta el ministro, si se quiere. Eso me causó mucha satisfacción. Otra satisfacción es de un joven que en un video que dio vuelta por el mundo
era agredido en los Ruices, agarraba una reja y la Policía Nacional Bolivariana le golpeaba salvajemente, eran como 5 funcionarios que le golpeaban. Ese video de apellido Uzcategui, el joven, no quiero decir su nombre porque él me ha pedido siempre que reserve su identidad por temor. Está bien. Ese joven fue presentado ante tribunales porque él de ser víctima lo presentaron como un imputado en protesta, y yo tuve el honor también de asistirlo, de defenderlo, y logramos la libertad plena. E inmediatamente que logramos la libertad plena, me fui a acusar a los 5 funcionarios que lo agredieron, y ahí logramos también una condena de esos funcionarios. Creo que fue la primera vez que se aplicó la ley contra la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Pero estamos hablando apenas del 2013, 2012, estábamos incipientes. Después vino el caso de Leopoldo López y el caso Ledesma, caso Escarano, una serie de casos que de alguna manera me han generado satisfacción. ¿Por qué? Porque yo cada defensa que asumo lo hago como un acto de resistencia. Cada vez que yo asumo una defensa a sabiendas que estoy luchando contra una pared, que todos los argumentos que digo, aunque ellos saben que ellos sé que ellos me escuchan, ellos saben que yo tengo la razón, sin embargo los forzo a que tienen que poner una firma en una decisión, en una sentencia, que esa sentencia es la prueba que los va a condenar a ellos a futuro, porque estoy seguro que así va a suceder. Entonces hay casos muy emblemáticos, en el caso desde el punto de vista jurídico, que es como para llevarlo a todas las escuelas de derecho en universidades nacionales como internacionales, y hay otros casos donde me llena la satisfacción, por ejemplo, que yo sé que en el caso de Leopoldo López, por ejemplo, que la juez tuvo que condenar a sabiendas de que no tiene ningún elemento, pero lo hacen porque esperan prebendas, premios posteriores, pero que me ha dado la satisfacción de decirle a todos y a cada uno de ellos qué es lo que están haciendo, qué es lo malo que están haciendo. Y lo que a la juez de Leopoldo le dije que en Venezuela hay una deuda muy grande con sus ciudadanos, y desde la primera constitución, que data del 21 de diciembre de 1811 hasta esta última del 15 de diciembre de 1999, 27 constituciones hemos tenido, y en ninguna república Venezuela ha tenido un estado, ¿cómo se llama? Un estado de derecho verdadero, un poder judicial sólido, pero este era el peor. Y le pregunté a la juez, ¿verdad, ciudadana juez, que este es el peor que tenemos en Venezuela? Y eso a mí me genera satisfacción, porque decirle las cosas en su cara y obligarlos que pongan una sentencia, mira, de alguna manera, porque no son estos casos emblemáticos. Yo he defendido a muchos estudiantes universitarios, a cada muchacho de esos, que de manera, mira, altruista, pues si se quiere, lo he hecho porque es la manera de aportar a mi Venezuela democrática. Es la forma de yo aportar ese poquito para contribuir a que en Venezuela verdaderamente retorne la democracia. Entonces, a mí me ha generado mucha satisfacción cumplir ese rol desde Fundesi, como Joel García particular, como sea, pero siempre en defensa de la democracia, de la libertad y del Estado de Derecho. Yo tengo que pensar, tengo que actuar y tengo que hablar de una sola forma. Y así como te estoy hablando aquí, le hablo yo a mis estudiantes. Así como te estoy hablando aquí, actúo yo ante un tribunal. Así como te estoy hablando aquí, yo escribo también. Si usted ha leído mis redes sociales, sabe que lo que le estoy diciendo es conforme a lo que escribo, lo que pienso y lo que hago. Así es, me consta la coherencia y la contundencia de lo que dice. Hay otro caso que me llama la atención y por eso quiero consultarle su opinión, y es el caso del dirigente sindical Rubén González. Recordemos que en el año 2017, cuando hubo todas las protestas que hubo para ese año, muchos de los que protestaban fueron juzgados en tribunales militares. Incluso a raíz de eso se tomó la decisión que los civiles tenían que ser juzgados en sus tribunales naturales. Pero el caso de Rubén González sigue bajo la jurisdicción penal militar venezolana. Este caso, a la luz de la legalidad, a la luz de sus conocimientos, de lo cual es especialista, ¿qué nos puede decir? El ACNUD levantó la bandera y el alerta sobre este caso en particular. ¿Usted qué nos puede decir? Mire, la razón de ser de que muchas personas en esa época, 2017, fueron enjuiciadas ante la jurisdicción militar, obedece a la siguiente. Recuérdense que en aquel entonces, 2017, el Tribunal Supremo de Justicia toma una decisión
que le arranca las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional. Prácticamente ellos se atribuyen todas esas funciones que tiene la Asamblea Nacional. Situación que de alguna manera la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien para mí es la fiscal general actual y todavía vigente, alzó su voz. De alguna manera se apartó de esas decisiones y dijo que se estaba rompiendo con el hilo constitucional. Ahí hubo una fractura entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Sabemos que Luis Ortega Díaz era miembro de esa familia, ¿verdad? Luis Ortega Díaz está puesta allí precisamente Claro. por esa familia. Y me honro decirte que con Fundesi fuimos los únicos que nos encargamos de impugnar la designación de Luis Ortega Díaz en su segundo ejercicio. Entonces, cuando ella se separa, los fiscales del Ministerio Público, cuando llevaban casos de protesta a los tribunales ordinarios, ellos a veces no imputaban o pedían la libertad o pedían una medida cautelar porque estaban actuando conforme a la norma, conforme a derecho, conforme a la Constitución. Y eso le generó mucho ruido al Ejecutivo Nacional. Además que Luis Ortega empezó a imputar a ciertos personeros, incluso a militares, en sede fiscal. También llamó la atención. Salió una sentencia que prohibió que el Ministerio Público pudiera imputar a persona alguna en la sede fiscal, sino que tenía que hacer ante un tribunal de control. Ahí se rompe la relación Luis Ortega con el gobierno. Entonces, más seguridad para ellos era enjuiciarlo en jurisdicción militar. Porque en jurisdicción militar, el fiscal es militar, el defensor público es militar, el juez es militar, y los militares lo que saben es cumplir órdenes. A veces y con el perdón de los militares, con todo respeto de los militares, que hay ciertos que merecen mucho respeto, pero otros no. Los militares lo que saben es cumplir órdenes. Los militares no razonan. Los militares lo que saben decir es entendido. Entonces, por eso migran todos esos casos hacia la jurisdicción militar. El artículo 261 de la Constitución es muy claro cuando establece que la jurisdicción militar es para delitos de naturaleza militar. Los delitos de naturaleza militar están contenidos en el Código Orgánico de Justicia Militar. Hay delitos que están en ese código, pero están también en el Código Penal. Y ya hay sentencias reiteradas y pacíficas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Fujimori, donde determinó que el juez natural de un civil son los tribunales ordinarios. Nuestra misma sala constitucional, y cuesta llamarla constitucional, tiene sentencias donde dice que el juez natural de los civiles es los jueces ordinarios. Sin embargo, a Rubén González lo dejaron allí en esa jurisdicción. Rubén González fue condenado por esa jurisdicción, le han negado cuanta solicitud o beneficio la vemos, y Rubén González es víctima también de este régimen. Sin embargo, ellos saben muy bien que, bueno, el caso Oscar Pérez es un caso también digno de llevarlo a toda la escuela de derecho. Un solo hecho donde tenía varios imputados y algunos fueron enjuiciados por jurisdicción militar, otros por jurisdicción ordinaria. Eso no existe en el derecho. La unidad del proceso es una sola. Por un mismo hecho usted no puede llevar diferentes procesos, aun cuando sean diferentes imputados. Eso no existe en derecho. Sin embargo, en Venezuela hemos visto esas cosas y peores. Otro caso que también quería consultarle, nuestra condición de periodistas nos lleva a citar un caso, aunque Nickmer Evans no es periodista, sí es director de un portal, del portal Punto de Corte, que tiene que ver con medios de comunicación. El 18 de julio se le dictó detención y prisión preventiva. Se le señaló delitos contemplados en una ley que usted hizo mención al inicio de la entrevista, la ley contra el odio. Sobre esto, una ley que está siendo excesivamente manoseada para inculpar, para señalar a todos los periodistas en Venezuela. ¿Qué nos puede decir? Bueno, con respecto al caso de Nickmer, lamentablemente y con toda propiedad, estuve hablando con Nickmer ese mismo día que lo detuvieron. Estuve conversando con él en varias oportunidades. Ese mismo día que lo detuvieron, estuve orientándole en ciertas determinadas cosas. Y yo no conozco a Nickmer personalmente, pero él se atrevió a llamarme ese día viendo la situación que estaba confrontando. En el caso vamos a hablar primero de la ley contra el odio.
Ley Por favor. constitucional contra el odio, porque hay que ponerle el apellido a esa ley. El apellido que le pusieron ellos es ley constitucional. Para empezar, vamos a ir de lo macro a lo micro. Esa ley fue dictada por la Asamblea Nacional Constituyente. Si usted busca el artículo 347, para ver 347, 348, 349, 350, no, 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ahí establece todo lo relativo a lo que es una Asamblea Nacional Constituyente. En ninguno de esos artículos establece que ellos están para promulgar alguna ley. Si usted busca el artículo 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ahí le define lo que es una ley. Y una ley es todo acto sancionado por la Asamblea Nacional como un cuerpo colegislador. Y ahí también le clasifica cuáles son las leyes que tiene Venezuela. En Venezuela no existe ley constitucional alguna. No existe ni la primera ley que se llama ley constitucional. Cuando usted vea esa ley que le ponen el apellido constitucional es porque es inconstitucional. Porque si fuera constitucional usted no tiene por qué ponerle ese apellido. No tendría por qué ponerle apellido, exacto. No, exacto, no tiene por qué ponerse. Entonces esa ley emana de allí. ¿Qué se castiga o qué se persigue en esa ley? En esa ley lo que se persigue es el pensamiento divergente, el pensamiento distinto a ello. Ahí lo que se busca es sancionar la conciencia. El odio es un sentimiento. Dígame unas palabras, un escrito, una oración. ¿De qué manera yo me puedo defender para decir que eso no produjo odio? Entonces, es un sentimiento que es bastante intangible para medir, porque yo digo, bueno, vamos a contra la depresión o contra la tristeza, que yo creo que tendría más beneficio que una ley contra el odio. Otra cosa que tiene esa bendita ley contra el odio es que su pena en su artículo 20, que establece el tipo penal de, habla de instigar, de promover, tiene otro verbo, son 3 verbos que tiene esa ley, promover, instigar, no me lo tengo ahorita a la mente, pero son 3 verbos rectores que tiene esa ley. Esa ley tiene una pena entre 10 a 20 años, de 10 a 20 años. Y en su artículo 21 agrava la pena y contempla el mismo supuesto del artículo 20. Es decir, que usted va a ser penado o va a ser sancionado 2 veces por un mismo hecho. Eso está prohibido por la Constitución. El artículo 49, numeral 7, que establece el principio no bis in idem, que nadie puede ser juzgado 2 veces o sancionado 2 veces por un mismo hecho. Tiene esa también. Además, si yo le digo a usted, ¿cuál es la pena de un homicidio? El homicidio está contemplado en el artículo 405 del Código Penal. Y el homicidio simple tiene una pena de 8 a 12 años. De 8 a 12. La ley contra el odio tiene de 10 a 20. Es decir, que si usted mata a una persona, tiene menor pena que porque pusiste un tuit y eso le generó odio a alguien. Además, esa ley rompe para los estudiosos de derecho con lo que nosotros llamamos la dosimetría penal. La dosimetría penal es el artículo 27 del Código Penal, que cuando un tipo penal tiene dos sanciones, una inferior y una superior, se suman ambos y se promedia, y la pena a aplicar es la mitad más las atenuantes o las agravantes, ¿ok? Si hay atenuantes se rebaja y si hay agravantes se... Bueno, la ley contra el odio, el agravante ya lo remite a la pena máxima, a 20 años. Es decir, no se aplica la dosimetría penal tampoco. Además que es una ley, como les dije, que ¿quién mide el odio? ¿Cómo el fiscal puede decir cuánto odio produjo? ¿Y cómo me defiendo yo para decir de que eso no produjo odio? Es una ley para perseguir a lo incómodo, a los medios de comunicación y a todos aquellos que pensamos de una manera diferente. Así es, otra realidad a la que se están enfrentando. Muy lamentable, muy lamentable, de verdad. Totalmente lamentable. Como periodistas y como Colegio Nacional de Periodistas, que según nuestra ley y por compromiso tenemos el compromiso de la defensa de la libertad de expresión y en este caso de Nick Mereva, vaya adelante. Permíteme, Leti, fíjate bien. Estas leyes o estos tipos penales que lo que buscan es penar o pechar el pensamiento, la expresión. Ya hay muchos
del mundo ya están derogadas, porque es que no tiene sentido. Para eso existen otros tipos penales, que si usted considera que yo la ofendí, que yo su decoro, usted tiene un delitos como la difamación, tiene delitos como la injuria, tiene delitos Injuria. como vilipendio. Claro, usted podría demandarme directamente, pero no así que porque yo escribo un tuit hoy y sabemos que muchas personas están presas por escribir simplemente un tuit. 140 Así caracteres es. que ellos dicen que genera odio. Totalmente, totalmente. En el caso de los periodistas venezolanos, también se están enfrentando a otra situación bastante ruda. Están saliendo a la calle a cubrir cualquier situación. Cualquier periodista va por la calle, ve una cola de estas que están proliferando por la situación de la gasolina, saca su teléfono y basta que llegue un funcionario policial, un guardia nacional, un colectivo, le arrebata el teléfono, se lo lleve detenido, lo obligue a borrar el material en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos más de uno ha resultado detenido y hasta su equipo sustraído. Esta situación de indefensión también que se están viendo periodistas y reporteros gráficos, ¿cómo lo observa usted? Fíjese, este exceso, estas por parte de los funcionarios policiales, ¿a qué obedece? Simple y llanamente a la indeterminación como se dictan decretos. Si nosotros vemos el decreto del estado de alarma, es un decreto determinado totalmente. Vemos cómo en el Twitter del tribunal se dice que imputaron a personas que no cumplieron con la cuarentena, lo imputan de delitos como de resistencia a la autoridad. Lo imputan, óigame, eso no es un delito, en todo caso es una falta y eso no es el procedimiento para llevarlo. ¿Por qué se permiten estos excesos, esos abusos? Por la determinación de un decreto. Además, desconocimiento del juez, desconocimiento de la fiscalía. Yo no creo. Todo, mira, en Venezuela todo se combate con represión. En Venezuela todo, pero absolutamente todo se combate con represión, porque el miedo le ha dado el miedo. Usted que las personas no hablan, no protestan, que venga un mes a las cosas porque no se atreven, porque el miedo está instaurado en el venezolano. Por eso que yo te decía, cada vez que yo tomo un caso de esto lo veo como una manifestación de protesta que yo puedo hacer, porque lamentablemente estudié Derecho para algunos, lamentablemente, y lo primero que aprendí fue a defender mis derechos y los derechos de los terceros, y mientras yo tenga vida, los voy a seguir defendiendo y los seguiré diciendo, importe lo que importa. Entonces, eso es una realidad, porque no tenemos, mira, Venezuela tiene una institución tan hermosa, que es novedosa porque es primera vez que está en nuestra Constitución. 27 constituciones tenemos y esta es la primera donde se establece la figura del defensor del pueblo. Si usted ve las atribuciones que tiene la Defensoría del Pueblo y es un funcionario que tiene esta inmunidad, imagínese usted, tiene esta inmunidad, pero ¿quién es el defensor del pueblo? Nadie conoce al defensor del pueblo. Entonces, ya esa institución es un cero a la izquierda. Por otro lado, jueces y fiscales también forman parte de este combo. Entonces, estamos indefensos, porque si aquí tuviesen unos tribunales serios, un ministerio público serio, esos funcionarios no pudieran hacerlo. ¿Cómo es que tú, un periodista que su trabajo es informar, para eso se formó ese periodista en una universidad? Claro. ¿Cómo tú le vas a... Este caso en Venezuela está prohibido tener cámara. Entonces, Venezuela tendría que poner una ley que a Venezuela se importe solamente teléfonos celulares sin cámara, porque es que grabar, para eso tiene una cámara eso. Mientras yo dé un uso adecuado a la grabación que hice, y es informar. Bueno, vimos cómo han estado presos por esta situación, hasta le confiscan los equipos. Así es. Bien, doctor, 5:55 minutos, tenemos 5 minutos ya para cerrar. Quiero cederle a usted estos minutos finales, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento como Colegio Nacional de Periodistas por cedernos estos minutos
con ciertas dificultades como toda conexión de Wi-Fi en Venezuela, pero superando estas dificultades, usted se ha dispuesto a acompañarnos durante esta hora. El micrófono y la cámara son de usted, doctor. Bueno, Leti, primero que nada agradecerte por este contacto, de permitirme pues llevar a conocimiento de muchas personas o de las personas que se hayan conectado con nosotros sobre la situación de más o menos de los presos políticos en Venezuela. Porque lo que sí es importante señalar es que en Venezuela pareciera la Venezuela nazi, la Alemania nazi, ¿no? De aquello cuando los nazis fueron por los judíos, como yo era judío no me importaba. Porque en Venezuela hablar de derechos humanos para algunos pareciera que eso es materia que a mí no me importa, ¿no? Porque a mí no me ha tocado. Y si hay algo que el ciudadano tiene que estar formado es en saber cuáles son los derechos que la cobijan, cuáles son los derechos que él tiene. Yo le digo a mis estudiantes, por ejemplo, que la Constitución tiene apenas 350 artículos. Tiene una enmienda, tiene 14 disposiciones transitorias, tiene una disposición derogatoria y tiene un preámbulo. Que por lo menos lean un artículo diario, y al cabo de un año ya se han leído la Constitución y ellos pueden saber qué derechos tienen. Mira, nuestra Constitución tiene un catálogo positivo, o sea, positivaron todos los delitos, los derechos, que no porque estén allí es que no los tengamos, pero por lo menos están allí. Hay instrumentos de derechos humanos que están regados por todo el mundo. Sin embargo, al venezolano no le importa. Pareciera que hasta que no le corresponda a él o a un allegado, ellos no se enteran que existen los derechos humanos. Hablando de presos políticos, eso es algo muy extraño para las personas, porque pareciera como las personas que hablan de Jiménez. Bueno, se vivía tranquilo, porque allá los políticos, señor, democracia, si claro, no hay derecho ninguno. Por lo que digamos, no tengamos unas chasquistas penales, como nosotros podemos ser presos los dos, yo le por total. ya no es al venezolano tiene que reflexionar sobre la situación en que nos encontramos. A los jóvenes quizás no tengan referente para comparar la Venezuela que tuvimos en la mal llamada Cuarta República y esta Venezuela que existe. Venezuela se nos dice que es un país rico, pero ¿qué país rico vive en las condiciones que nosotros vivimos? Yo estoy dándole gracias a Dios que me pude conectar con usted, Leti, y que hemos podido llevar a término esta entrevista. Venezuela no está preparada ni para la pandemia, ni para llevar clases matemáticamente, ni para... Venezuela no tiene luz, no tiene agua, no tiene gas. No existía en Venezuela. Venezuela, a pesar de su carencia o fallas en la democracia que tuvimos, en Venezuela era un país de oportunidades. Por eso es que tenemos tantos, o teníamos tantos extranjeros, sobre todo europeos en Venezuela, porque Venezuela es un país de oportunidades. Y yo sigo confiando en Venezuela. Soy un de la justicia. Puede tardar, pero la justicia viene en cualquier momento. Yo estoy seguro, Leti, Amén. que Venezuela se va a enrumbar. Amén. Venezuela ha pasado por una tragedia muy grande que nos debe servir de ejemplo para las futuras generaciones. Pero el día que Venezuela cambie, tendrá mejor Venezuela. Porque esto tiene que servirnos de una experiencia muy grande. Nos tiene que enseñar incluso a elegir, no a votar, porque no se trata de votar, sino a elegir. La meritocracia tiene que volver a Venezuela, donde mejor se esfuerza, el que mayor éxito tenga, es el que tiene que ocupar los grandes cargos. Yo estoy de acuerdo con la igualdad, pero la igualdad de condiciones, no la igualdad de que todos tenemos que ser pobres, de que todos tenemos que estar comiendo de la misma forma. No, el que se supera será el que tenga mejores méritos. Entonces, esa Venezuela es la que yo aspiro, es la Venezuela que yo quiero, próximo y para todos los ciudadanos que viven en este país. Muchísimas gracias, doctor García. En nombre del Colegio Nacional de Periodistas, le reiteramos nuestro agradecimiento. Y a ustedes, amigos, ya nos quedan pocos segundos. Muchísimas gracias por su participación. Les recordamos que esta entrevista estará en minutos a disposición en el IGTV de CNP Zulia y horas más tarde estará también la entrevista completa
en el canal de YouTube. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Hasta luego. Gracias, Es un amigos. placer leerte y conocerte y gracias a todos los que se conectaron y siempre a la orden, ¿ok? Pueden contar conmigo. Muchísimas gracias. El Colegio Nacional de Periodistas está a su disposición. Gracias, amigos.